Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, les damos la bienvenida aquí a la mitad de la sala de redacción del Tiempo, donde grabamos Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Ya estamos listos aquí en este pasillo concurrido de la sala de redacción con Eduardo Soto, editor internacional del Tiempo, porque el primer tema que vamos a tratar es qué hay detrás de la declaración del fiscal venezolano contra Colombia, y también tendremos la presencia de otros miembros de esta sala para hablar de qué sigue en el caso de Lindolfo, el señalado capo de la oficina de Envigado que fue capturado. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Hoy es lunes 12 de febrero de 2018. Comenzamos. La clave de las noticias. Y para el tema clave nos vamos para Venezuela, donde hoy el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, dijo que se estaba planeando un bombardeo militar, una invasión militar desde Colombia en colaboración con el Comando Sur de Estados Unidos. Una declaración que sorprende en estos momentos cuando hay hechos alrededor de lo que está pasando con la crisis venezolana que podrían explicar por qué surgió este pronunciamiento. Para analizar este tema estamos con Eduardo Soto, editor internacional de Tiempo. Eduardo, ¿por qué se produce esta declaración? Andrés, muy buenas tardes y a los amigos oyentes y navegantes del tiempo.com. Lo primero que hay que decir es que normalmente, y así lo enseñó el chavismo desde épocas inmemoriales, o es decir, desde que asumieron el poder, es que cuando Venezuela tiene problemas internos serios siempre busca un enemigo externo a quien echarle la culpa. Antes era Estados Unidos, Colombia, otros países, y este es uno de esas ocasiones en donde ante la magnitud de los problemas internos que tiene en este momento Venezuela, lo fácil es buscar el enemigo externo, y en ese caso es Colombia, con el argumento de que se está planeando una invasión y un bombardeo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que justo en estos días Venezuela está atravesando por dos coyunturas especiales. La primera es que acaba de ser revelado un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se asegura que ha habido un deterioro creciente de las libertades, del Estado de Derecho, de la libertad de expresión y de la separación de poderes en Venezuela, que si bien ha sido una constante en los últimos años, en el año 2017 tuvo uno de los factores, de las fechas más desequilibrantes. Sí, exactamente. Sí, la comisión señala que lo que está pasando en Venezuela ya toca las puertas de considerar la posibilidad de que esto ya perdió las condiciones de un Estado de Derecho, lo cual para cualquier país es muy grave porque es prácticamente decirle que se perdió como nación con futuro. Así es. Y el segundo elemento es que el ejército venezolano, en un muy extraño enfrentamiento con mineros ilegales en el sur del país, en el estado de Bolívar, terminó masacrando a 18 de estos mineros y apenas ahora se están empezando a conocer los detalles. Un detalle inquietante, las familias de algunos de estos mineros dicen que ellos no murieron en ningún enfrentamiento, sino que fueron ejecutados porque sus cuerpos en su mayoría tienen balazos en la cabeza. ¿Dónde ocurrió eso, Eduardo? En una mina en el estado Bolívar, que queda en el sur de este país, Andrés. Es una zona que ha tenido problemas de violencia, hay una habitual presencia de militares en la zona, y ahí parece que, según la versión... ¿Es claro cuál es el motivo que origina este incidente y que termina con la muerte de los mineros? Según las autoridades, los mineros habrían atacado una comisión del ejército venezolano, y la respuesta del ejército venezolano habría determinado la muerte de estas 18 personas, aunque apenas están arrancando las investigaciones. Pero el dato inquietante es ese. Al parecer muchos de los mineros tienen un balazo en la cabeza, muy parecido a lo que pasó con Oscar Pérez, el policía rebelde que se rindió, pero que terminó también junto a sus compañeros con un balazo en la cabeza. Hay serios indicios de que fue una ejecución extrajudicial. Exactamente. Eduardo, otro elemento que podría sumársele a esto es que en los últimos días, y especialmente desde Colombia, se ha hecho más clara la crisis humanitaria por cuenta de que el gobierno colombiano ha tenido que tomar medidas que han sido registradas por los medios internacionales. Las imágenes de los venezolanos apretujados intentando cruzar el puente Simón Bolívar en Cúcuta, tratando de pasar con niños en hombros, con sus hijos, jóvenes, personas de la tercera edad, mujeres. Esas imágenes, a raíz de la alerta que ha lanzado los medios colombianos, pero también por las decisiones del gobierno colombiano, han hecho más pública y más evidente la
crisis que tiene ese país. Eso pudo haber contribuido también a esta declaración, porque no ha habido ninguna declaración de Colombia contra Venezuela para haber recibido este señalamiento del fiscal general venezolano. Sin lugar a dudas, Andrés, el tema de la inmigración desbordada de los venezolanos, no solamente a Colombia, sino también, por ejemplo, a Brasil y a otros países, ya es una noticia internacional, ya no es una noticia solamente regional, sino que ya está siendo tocada por prácticamente todos los medios de comunicación del mundo. Y le añado un elemento, Andrés. ¿Cuál más? El gobierno colombiano ya reaccionó a esas declaraciones del fiscal venezolano. ¿Qué dijo Colombia? Tarek William Saab. Las dijo el comandante de las fuerzas militares, el general Alberto Mejía, dijo que en Colombia tenemos muchos problemas como para estar pensando o armando planes de supuestas invasiones o bombardeos extraterritoriales, y dijo otra cosa que es muy preocupante, que el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, está reclutando venezolanos para cometer atentados en la frontera como parte de este paro armado al que ellos llamaron, y en el que se ha visto un incremento de la violencia en las zonas donde este grupo guerrillero hace presencia. Muy preocupante, sin duda. Eduard, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído nos vamos para Colombia, más exactamente para Medellín, para hablar del caso de Lindolfo. El titular que más está consultando la gente en eltiempo.com es los crímenes que le indilgan a Arias Lindolfo. Estamos hablando del señor Sebastián Murillo Echeverry, señalado cabecilla de la sanguinaria oficina de Envigado, quien fue capturado en los últimos días y que no ha aceptado cargos en su contra. Un caso que ha también sacudido la farándula porque este personaje era expareja de la modelo Vanessa Peláez y tenía mucha relación con gente que trabajaba en el medio artístico. Para hablar de este tema estamos con Nathan Yacar de la Unidad Investigativa del Tiempo. Nathan, ¿qué nuevos detalles se conocen en este caso y qué viene en esta situación? Andrés, pues como tú lo decías, están imputándole cargos a alias Lindolfo por concierto para delinquir, por ocultamiento de elementos materiales probatorios y por tráfico o porte ilegal de armas. Lo interesante es que gran parte de las evidencias que ha recaudado la Fiscalía y la Policía vienen del teléfono y de algunas llamadas que han hecho Lindolfo cuando todavía está en libertad. Y pues realmente hay unos pasajes bastante aterradores sobre el poder que tendría Lindolfo, donde dicen que él habría heredado parte del manejo de las comunas 8, 9 y 10 de Medellín. Es decir, estas llamadas o estos mensajes por chats que fueron interceptados hablan de cómo se cometían los crímenes en Medellín. Sí, uno de los chats, digamos, que marcó en la audiencia es el del asesinato de José Antonio Ocampo, alias Pelusa. Este señor era un antiguo socio del cartel de Medellín con muchos bienes y fue acribillado en la vía Las Palmas. ¿El señor Lindolfo estaría involucrado en el asesinato de ese miembro también de la misma organización criminal de él? Sí, detectaron unos chats donde le dicen el mismo día del asesinato los sicarios que lo asesinaron: de hoy no pasa. Y además luego del asesinato recibieron una serie de mensajes diciendo que la vuelta había salido bien en términos criminales, y pues al parecer 2 días después el propio sicario apareció muerto en una maleta en Medellín, y se ven chats, evidencias de chats donde el propio Lindolfo dice que toca hacer con el cuerpo. Aparentemente se habría pegado un tiro accidentalmente, pero esto es materia todavía de investigación, y esto es pues uno de los crímenes. Otro es un tema de una extorsión de más de 1.900 millones de pesos que Lindolfo le estaba presuntamente cobrando a una pareja. Se escucha una grabación donde el señor le ofreció una finca en Caucasia a Lindolfo, pero él se cerró y dijo que le pagara o me mandaban a matar. Estos son varios detalles de estos chats. Muy comprometedores, evidentemente, Nathan. Hablemos ahora, después de que usted nos contextualiza todo este tema, de lo que puede pasar. ¿Qué viene? ¿Cuáles son las consecuencias de esta captura? ¿Qué puede ocurrir con la oficina de Envigado hacia adelante? La oficina de Envigado ha mostrado una resiliencia y una resistencia a las diferentes capturas. Entonces ya se está hablando en ciertos corillos de ese mundo mafioso de un alias. Lindolfo va a ser relevado prontamente. Exacto. Aparentemente ya hay un personaje identificado con el alias de Jairo que estaría retomando ese control de ese territorio que él manejaba.
las comunas 8, 9 y 10 de Medellín, donde pues él reemplazó a un extraditado, Freddy Colas, que en 2015 le habría dejado el poder. Y si esta oficina tiene esa capacidad de reinventarse, de suplir rápidamente los miembros que por alguna razón dejan de ejercer poder, ¿cuál es la salida para tratar de frenar ese imperio criminal en el departamento de Antioquia? Pues sin duda creo que las autoridades han hecho su trabajo. Esto es una investigación que viene con la DEA, con información de Estados Unidos, pero pues digamos que la capacidad de desarticular completamente todavía es problemática, y pues hoy mismo vimos que condenaron al exsecretario de Seguridad de Medellín. Así es, esa es otra de las noticias del día. Por tener algunos contactos donde se ha hablado de un eventual sometimiento por fuera, digamos por ahora, de algún proyecto de ley existente o de alguna ley existente, pero pues digamos que esa es una de las vías que en su momento el secretario de Seguridad exploró, pero pues finalmente esa cercanía no le salió tan bien. Sí, un problema muy complejo, un reto grande para las autoridades y para el futuro de Colombia. Nathan, muchas gracias. La cifra del día. Le damos la bienvenida a Alicia Méndez de la sección de Justicia del Tiempo y a John Torres, jefe de esa sección, porque vamos a hablar de la cifra del día con este dato, 20. 20 son las acciones que están registradas oficialmente cometidas por el ELN en el paro armado nacional, que termina mañana a las 6 de la tarde. Alicia, ¿cuál es el balance aparte de estos 20 atentados o 20 acciones detectadas y ya oficializadas por parte de este grupo guerrillero? De ellas sobresalen 3: la voladura de un puente en el departamento de Cesar, la muerte de un integrante de la fuerza pública hoy en Puerto Valdivia, en momentos que la guerrilla pretendía dinamitar un puente, y de igual forma se han incinerado 7 vehículos, de ellos tractomula, bus y camión, esto especialmente en el departamento de Norte Santander y Arauca, lo que ha prendido las alarmas. También han indicado que se han neutralizado o evitado 12 acciones terroristas por parte de la guerrilla, básicamente en Boyacá, y de igual forma allí fue muerto un guerrillero en medio de estas operaciones militares. John, ¿por qué el ELN, si se creía que estaba tan disminuido, logra tener esta capacidad de acción? Al final, al comienzo decíamos, las acciones, digamos, parecían no generar un gran impacto, pero el poder disuasivo y el poder de temor que genera este grupo de guerrilleros es muy alto, pero cuando uno escucha el relato de Alicia sobre lo que logran hacer, pareciera que tienen una capacidad mucho más alta de la que creíamos. Esto es un poco engañoso, Andrés, porque en realidad hacer actos de terrorismo, que es lo que realmente hace el ELN, no es nada complicado. En el caso de los buses, por ejemplo, que quemaron, o de los camiones, eran personas que iban por carretera, se les aparecían 2 motociclistas, que eran guerrilleros, encañonaban al conductor, lo obligaban a bajarse del carro y quemaban el carro y luego se desaparecían en el monte. En realidad esto es muy complicado porque pues se trata de acciones que, como le digo, no implican mucha logística y que no demuestran fuerza, y sí mucho más un afán de afectar a la población civil. Pero también es verdad que creo que todo el mundo está reclamando esto, ha faltado más inteligencia por cuenta de las fuerzas militares. Yo no digo inteligencia de la que hablamos nosotros, sino prever las acciones que pueden cometer actores armados ilegales, tanto de la fuerza pública en general, la policía y el ejército, porque también se da uno cuenta de que hay muchas acciones que tal vez podrían haber sido evitadas en cuanto a que hubiera una mayor presencia de la fuerza pública en algunos lados. En este caso uno puede ser un poco crítico, o no sé si injusto, al señalar que sin la presencia ya de las FARC, las fuerzas militares deberían tener una mejor manera de reacción ante un grupo más pequeño. ¿Ese comentario y ese análisis puede ser desenfocado? Indudablemente al ELN falta que haya golpes más contundentes en su contra. La dificultad que tiene el ELN es que precisamente por esta manera de operar, de camuflarse entre la población civil, de eludir siempre el combate, es mucho más difícil golpearlos de la manera como se golpeó a las FARC. En ese orden de ideas, los bombardeos son muy poco frecuentes, el ELN acostumbra a mezclarse con la población civil, sus jefes todos están por fuera, en Venezuela, hay algunos en Ecuador ahora con la mesa de negociación, y así es mucho más complicado poderlos golpear de una manera efectiva. Pero también es verdad que ha faltado tal vez volver a enfocarnos en la guerra actual que tenemos y mirar de qué manera somos más eficientes. Yo particularmente considero también que en algunos casos también ha habido cierto relajamiento, como no teníamos guerra hace tanto tiempo, también ha habido una cierta confianza de la fuerza pública en algunos casos. ¿Usted cree lo mismo, Alicia?
Han vendido la idea de que esto es posconflicto, que se ha firmado la paz con la guerrilla de las FARC, y hablábamos con una fuente hace algunos días que decía, nos están vendiendo paz y nuestros integrantes de la fuerza pública también de cierta forma se han relajado porque creen que realmente hay paz y han bajado de cierta forma la guardia. Prueba de ello, lo que pasó en Barranquilla fue una acción terrorista, entre comillas, muy fácil de perpetrar porque se descuidaron dentro de los mecanismos de seguridad en una estación de policía. Ya que usted menciona que estamos en posconflicto, hubo otro hecho que llama mucho la atención en esta etapa que estamos viviendo, y es que Corinto, que era uno de los pueblos del Cauca que más sufrió por los ataques de las FARC en su momento, volvió a tener este fin de semana un hostigamiento por parte de un grupo armado. ¿Quiénes fueron, John, y este fenómeno por qué se presenta? En la zona, Corinto es una zona que fue del ELN hace muchos años, también fue del M-19 y luego las FARC hace por lo menos 30 años cimentaron totalmente el poder que tenían. En este momento hay una actividad muy fuerte de grupos de diferentes banderas de diferentes orígenes, pero lo que señala la fuerza pública es que en esa zona la semana pasada incautaron 2 toneladas de marihuana. Esa es la zona del país donde más se produce marihuana, es la zona donde se produce la marihuana más tecnificada, la más productiva, y esos cultivos tradicionalmente los manejaban las FARC. Y ahora las disidencias que están operando en esa zona, pues están protegiendo el negocio del narcotráfico no como toda la vida. ¿El ELN el responsable de este hecho? Fueron las disidencias. Las disidencias, pero en la zona también hay ELN y lo que se prevé es que eventualmente en algunas zonas haya alianzas cuando no hay guerras entre esos grupos. Pero fíjese, Andrés, que por ejemplo el resultado es el cóctel del posconflicto. Quedan unas zonas con cultivos ilícitos muy grandes y con unos actores armados que no se desmovilizan y que generan, ya son unos micronegocios, unos pequeños imperios criminales que tienen la capacidad de actuar como actúan ante las FARC y atacan a una población. No creo que sean tan fuertes como las FARC, pero indudablemente están causando ruido. Y le decía que en esa zona hace ya unos 15 días capturaron a un jefe de los Pelusos. Esto es muy grave. Los Pelusos es una disidencia del EPL que normalmente han delinquido en norte de Santander y encontraron a gente de los Pelusos en el norte del Cauca y en un pedazo del valle al otro extremo del país. Esto es una señal de alerta muy grande porque pues algo se está moviendo y tenemos que evitar que ocurra lo que todo el mundo previó en algún momento, que cuando salen las FARC del escenario de la guerra, finalmente otros grupos ocupen el espacio y eso no se puede permitir. Muy bien, John. Alicia, muchas gracias. Lo que viene para su información. I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Y en lo que viene tenemos de fondo este tráiler de la película Black Panther que llega a la cartelera colombiana el próximo jueves y que se ha convertido en un interesante fenómeno para la audiencia y para los críticos de cine, porque en uno de los portales, en uno de los sitios donde se hacen las calificaciones de las películas, ha recibido el 100% de calificación. Estamos con Andrés Hoyos, especialista del tema en la sección de Cultura del Tiempo. Andrés, ¿por qué está tan bien recibida esta película? Bueno, la página es Rotten Tomatoes, sí, Rotten Tomatoes es como algo así como tomates podridos, pero es tomates verdes que son los más frescos y los buenos. Donde uno entra y decide cuántos tomates rojos o podridos o verdes le da a una película y de así califica si le gusta o no le gusta. Exactamente, y hay un staff de críticos que son los que, digamos, los principales, que son los que dan la calificación y pues a todos les ha parecido muy buena. ¿Por qué es muy buena? Porque refresca un poco todo lo que es el universo de Marvel, cuenta la historia de un superhéroe afroamericano, un hombre de un pueblo que se llama Wakanda. Estamos hablando de una película de los superhéroes de Marvel, no estamos hablando de una película de drama, sino de una película de esta naturaleza. Sí, estamos hablando de un Déjame decir que me parece extraño y me llama mucho la atención que reciba esa calificación, porque uno cree muchas veces que este tipo de películas no tienen el nivel para ser calificadas de esa manera. No, claro que sí, es que es precisamente, después de verla nos dimos cuenta por qué, o sea, equilibra muy bien tecnología, efectos visuales, aventura, entretenimiento, que es como la base principal, y desarrolla algo muy importante al contarnos la historia de este superhéroe afroamericano, y es que da un mensaje social muy fuerte alrededor del tema como la inclusión, no tanto el racismo, sino una problemática que podría ser política, y es cómo el mundo al encerrarse en sí mismo va a generar un mayor caos.
Entonces digamos que este es un superhéroe que vive en un pueblo que se llama Wakanda en África, vive muy encerrados porque tiene mucha tecnología, no voy a contar mucho para no dañar la película, y por muchas situaciones se dan cuenta de que hay que abrirse al mundo. Ese es un mensaje complejo y eso es tal vez lo que ha llamado la atención. Y el hecho de también, yo lo sumaría a otra cosa, y es que son los actores afroamericanos del momento. Está Chadwick Boseman, que es el protagonista, Lupita Nyong'o y Michael B. Jordan. Esos, con todos, están en... Y detrás hay temas de Kendrick Lamar, el famoso músico y cantante que estuvo nominado a los premios Grammy recientemente. Las actuaciones son impecables, el ritmo narrativo está bien, no es una película que se quede mucho en una situación, como te digo, es muy profunda, y yo creo que eso es lo que ha hecho que la crítica pues le dé ese puntaje tan fuerte y tan grande. Sin adelantarnos nada, Andrés, ¿qué es lo más interesante que uno puede ver en esta cinta? Pues que es un nuevo aire a los superhéroes, no solamente por un tema racial o un tema étnico, sino porque de verdad trata de contar otra historia utilizando la fórmula que a Marvel siempre le ha sonado o siempre le ha funcionado. ¿Y cómo ven la taquilla? Pues en Estados Unidos hay mucha, realmente comienza, o sea, no tengo en este momento cifras, pero hay mucha expectativa. Yo creo que va a ser uno de los bombazos del año. Bueno, vamos a verla. Andrés, muchas gracias. Gracias. Despedimos entonces con este comentario de cine el podcast de hoy. Los esperamos nuevamente mañana aquí, al finalizar la tarde, en la mitad de la sala de redacción del Tiempo. Feliz descanso.